Muy buenas noches. Estamos aquí una vez más reunidos en la Escuela Bíblica de Ayudar, como todos los miércoles a partir de las 22 horas. Le damos la bienvenida a todos los alumnos, a todos los amigos que nos visitan por primera vez. Deseamos que el Eterno le bendiga grandemente y es para mí un privilegio en esta noche presentar a nuestro queridísimo amigo, el profesor Joseph. Él está con nosotros aquí en la sala. Buenas noches, profesor. Bienvenido. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Marcelo Capobianco, pastor, director de la Asociación Ayudar, a cada uno de los miembros. Creo que también está invitado el director de ISMI, ¿no? Tiene mi apellido, Romero, Francisco Romero. También dándole la bienvenida a todos ustedes. Entonces, empezamos, pastor. Sí. Bien. Bueno, amados, ya me conocen algunos porque no es la primera vez que hemos estado teniendo esta gran oportunidad de dar algunos aportes, ¿verdad? Pero esta vez va a ser un poco diferente. Esta vez nosotros vamos a aprender las ciencias bíblicas, ¿no? Entonces uno dirá, ¿y qué son las ciencias bíblicas, no? Bueno, cuando nosotros hemos entendido la Biblia, básicamente nosotros lo hemos entendido, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? En su plataforma teológica. Yo no voy a meterme con algún líder religioso, dando a entender de que quizá con ese amor por el cual nos ha enseñado, quizá lo ha tomado o lo hemos tomado muy literal la Biblia, lo cual no es correcto verlo desde esta plataforma. Es decir, hay muchas plataformas. Y me gustaría dar un ejemplo incluso antes de empezar. Ya me había preparado un pequeño ejemplo. Ya lo había conversado incluso con el pastor Marcelo Capobianco, con el director. Y básicamente era de que no es bueno mezclar leyes, las leyes naturales con las leyes espirituales, digamos, ¿no? Para dar un pequeño ejemplo. ¿Qué significa esto? Si nosotros no tenemos, vamos a decir, dinero y necesitamos pues trabajar, ¿qué es lo primero que hacemos, amados? Y a veces lo primero que hacemos es orar, ¿no? Padre, que en el nombre de Jesús ayúdame, necesito trabajar por tal y tal motivo, ¿verdad? Pero verdaderamente así funcionaría, ¿no? Y no nos estamos metiendo con las oraciones ni nada, ¿no? Lo que queremos dar a entender es un pequeño ejemplo, es decir, queremos ejemplificar, porque lo que se va a venir es precisamente algo parecido, aunque ustedes no lo crean dar replay. Entonces, ¿qué debería de hacer yo? Bien, entonces hay leyes naturales, ¿no? Si yo suelto una manzana a 1 metro, pues se va a caer. ¿Hacia dónde? ¿Arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Pero yo no puedo estar diciéndole en el nombre de Jesús, manzana, quédate en el aire, ¿no? Suspéndete en el nombre de Jesús. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Así también, pues si yo quiero trabajar y quiero tener dinero, me tengo que valer por las leyes naturales. ¿Qué hago? Me baño tempranito, me visto bien, me veo al espejo para ver si efectivamente estoy bien afeitadito, tengo mi gel, y por ahí voy practicando, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Joseph Romero y yo soy una persona que soy apto para este trabajo, para este negocio. Aquí le voy a dejar mi currículo para que ustedes me puedan evaluar y así, de repente causar una impresión, así voy practicando hasta que salgo. Y cuando salgo, obvio, pues tendría yo que orar, ¿no? Padre, voy a trabajar, voy a buscar trabajo. Por favor, ayúdame a que el currículo caiga en buena mano, de tal forma de que me toque un buen jefe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos mezclar las leyes naturales con las leyes espirituales. ¿Qué pasaría si yo me quedo en la casa y me pongo a orar todo el rato? Ayuno y todo. Dios, en el nombre de Jesús, que venga alguien, necesito trabajo, pero no salgo, no busco, no me levanto temprano, no me he visto bien, no me ducho, no hago un buen currículo, una buena presentación. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene sentido esto.
Sí tiene sentido valerme de lo que son las leyes naturales. Y listo, y me voy a conseguir el trabajo. Entonces, de esta manera, pienso yo, a mi percepción, a mi realidad sensorial, a mi cosmovisión, a la forma de ver la vida, el universo, es que así deberíamos de hacer. Equilibrar quizá, pero sobre todo aprender a discernir qué cosa es lo material y qué cosa es lo espiritual. Así de sencillo. Pero también, cuando hemos ido a las iglesias, pues lastimosamente también se nos ha enseñado un poquito mal. Todo es literal, ¿verdad? No, que la serpiente existe porque la Biblia dice que la serpiente existe. Y todo lo que dice la Biblia es verdad. Así que yo la defiendo hasta morir, ¿no? Entonces nos volvemos un poquito religiosos. Y el volvernos un tanto religiosos a veces no nos va a ayudar, amados. Eso es básicamente la pequeña introducción. No mezclemos las leyes. Una persona que le quiere pedir al Eterno tendría que leer la Biblia y tendría que ver que en las oraciones que se le hace no se le pide a autos ni bienes materiales, nunca, jamás. Vean ustedes si le piden bienes materiales, nunca le piden. Pero cuando están en algún problema, una dificultad, en una guerra, en la angustia, en persecución, Padre, ayúdanos. Siempre ha sido así. Entonces hay que aprender a discernir. Eso es básicamente lo que me gustaría transmitir. ¿Por qué? Sencillo, porque los temas que vamos a tratar el día de hoy no son muy comunes, no son muy vistos, pero nosotros vamos a aprender muchísimo. Ustedes no se imaginan de cómo el entender, cómo se ha ido formando la Biblia, si verdaderamente cayó del cielo o no. O de repente los israelitas eran como nosotros, personas comunes y silvestres, que también pues se afligen, tienen miedo, pecan, cometen muchos errores. ¿Me dejo entender? Esa es básicamente la idea. Así que ya podemos entender. Mire, temas a tratar. Dice la historia. Vamos a hablar acerca de la historia, ¿no? ¿Qué es la historia y qué estudia la historia? ¿Y por qué vamos a estudiar la historia, no? Para empezar. Luego dice los sumerios. La pregunta es, ¿por qué tengo que estudiar a los sumerios? ¿Qué tiene que ver los sumerios con la Biblia, no? Luego dice los egipcios. ¿Y qué tiene que ver los egipcios aquí? ¿Qué tiene que ver Egipto? Luego habla de las cosmogonías. ¿Qué cosas son? ¿Qué es una cosmogonía para empezar? Y por último punto vamos a ver qué heredó Israel y la Biblia de los pueblos aledaños, ¿no? Por ejemplo, de los sumerios, de los egipcios. Así que vamos a empezar. Presten muchísima atención, no vayan a parpadear, porque el que parpadea va a perder. Entonces, vamos a empezar. Fíjense, la historia. Dice, la historia es una ciencia que investiga el pasado de la humanidad y sus eventos, teniendo como referencia un lugar, un tiempo, un pueblo o un individuo específico. Se le atribuye la primera investigación sobre el pasado del hombre, convirtiéndose en pionero, no solo en el estudio de la historia, sino también de la antropología, la etnografía, ¿no? La antropología, ustedes saben, antropo es hombre, ¿no? Etno viene de etnia, ¿no? Lo que nosotros lo hemos traducido mal como razas, ¿no? Pero tiene que ver más con pueblos, ¿no? Una etnia. Dice, el periodo anterior a la historia se llama prehistoria, hasta aproximadamente el 4000 antes de la era común, o antes de Cristo, ¿no? Ya vamos a ver por qué esa datación. Vamos a aprender muchísimo, ¿eh? Dice, en ese momento no había escritura, por lo que los investigadores utilizan huesos, fósiles, objetos de piedra, arte rupestre y otras fuentes materiales para la investigación. Bien, vamos a seguir un poquito más para darle forma. Historia es una palabra que se origina del antiguo término griego historia, que significa conocimiento, sí, a través de la investigación. A través del estudio histórico,
se obtiene un conjunto de información sobre procesos y hechos ocurridos en el pasado que contribuyen a la comprensión del presente. La historia puede informar la evolución no solo de una comunidad, sino también de eventos u organizaciones de diferentes tipos. La historia del fútbol, por ejemplo, cuenta los eventos más importantes de este deporte, desde su creación hasta nuestros días. Sabemos pues que Argentina es uno de los equipos campeones mundiales, ¿verdad? Así como Brasil, Uruguay. Dice, en un sentido amplio, es todo lo que se refiere al desarrollo de las comunidades humanas, así como a los eventos, hechos o manifestaciones de la actividad humana en el pasado. La historia es el conjunto de eventos reportados por los historiadores. El historiador griego Heródoto es considerado el padre de la historia. Entonces, un poquito más. Dice, ¿cómo vivían nuestros antepasados? Dice, para averiguarlo, los historiadores utilizan fuentes históricas, es decir, documentos, objetos o testimonios que nos transmiten el conocimiento total o parcial de hechos en el pasado. Hay diferentes clasificaciones de las fuentes. Por ejemplo, hay fuentes directas o primarias, la cual nos transmiten la información histórica sin necesidad de intermediarios. También están las fuentes indirectas o secundarias. Hay intermediarios y la persona que expone los hechos introduce elementos de la interpretación. Entonces, para pasar al siguiente cuadrito, hasta el momento tenemos que entender que básicamente la historia estudia los acontecimientos del hombre en el pasado. Y eso es muy importante porque precisamente en la historia aparecen los seres humanos y un pueblo a la cual nosotros hemos amado por muchísimos, muchísimos años, que es el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a entender y vamos a aprender un poco de qué trata la historia y por qué es importante, paralelamente a estudiar la teología de la Biblia, por qué es importante conocer la historia. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, dice así las fuentes históricas. Tipo de fuentes históricas, dice primarias y secundarias. ¿Se acuerdan hace un momento? ¿No? Están las escritas, que son obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones, monedas. Y las no escritas, monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales, ¿verdad? Y también tenemos las secundarias, que son libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Vean, ¿qué ciencias colaboran con la historia? Para entender el pasado y darle validez a su estudio, el historiador busca el aporte de otras ciencias, mira, como la geografía, la economía, la sociología, la antropología, la lingüística, etcétera. Claro, la crítica textual, muchísimo. De esa manera, por medio de un estudio interdisciplinario, las conclusiones de la investigación histórica adquieren una perspectiva más amplia. Muy bien. Antes y después de Cristo, dice AC y DC, y AEC, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Bueno, para empezar, ustedes saben que AC significa antes de Cristo, ¿verdad? Y DC, después de Cristo. Y AEC es antes de la era común. Entonces, hay dos formas de datar. Cuando decimos antes de la era común, eso es una información más aconfesional. Y cuando decimos antes de Cristo o después de Cristo, es más confesional. En pocas palabras, es un poco más religioso el poder datar antes o después de Cristo, ¿verdad? Lo común, digamos lo académico, lo más correcto podría ser antes de la era común. Básicamente así. Entonces, ahí hay un dato muy importantito. Dice, para organizar el pasado, el ser humano ha creado unidades cronológicas
que le permiten contabilizar y dividir el tiempo en periodos: días, semanas, meses, años, décadas, siglos y milenios. Asimismo, ha establecido algunos puntos referenciales para poder contabilizarlos. En la actualidad, el referente más importante es el año de Jesucristo, fecha que se considera como el año cero. Eso significa que si estamos en el año 2020, es porque esa es la cantidad de años que han transcurrido desde el nacimiento de Cristo. En el 532 después de Cristo, o después de la era común, ¿se acuerdan? Dionisio el Exiguo, un monje de origen sirio que vivía en un convento de Roma, matemático y teólogo, tras profundos estudios de la Biblia y de las fuentes históricas, llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754, ¿no? Y ahí está en latín, digamos, ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad. Y propuso que dicho año fuera llamado Uno, Anno Domini, es decir, el año del Señor. El clero difundió rápidamente este sistema de datación. Wow, entonces yo no sabía, por ejemplo, ¿qué he aprendido hoy? He aprendido que la Biblia no es histórica, sino que la hemos visto siempre en su parte más teológica. He aprendido que necesito estudiar la historia y necesito tener algún concepto genérico simplemente. Por ejemplo, sabemos que la historia, la ciencia que estudia el pasado de la humanidad, el pasado del hombre, ¿verdad? Y hay muchas fuentes por las cuales se vale la historia para poderlos datar. Luego hemos aprendido de que nosotros decimos antes y después de Cristo por este hombre llamado Dionisio el Exiguo, que dio la fecha del 25 de diciembre del año 754. Y él hizo la referencia precisamente que el tiempo se va a contar antes y después de Jesucristo, o de Cristo, ¿no? Porque así lo datamos. También hemos aprendido que hay dos formas de datarlo: decir antes y después de Cristo, o antes de la era común y después de la era común. Uno es más confesional y el otro es más aconfesional. ¿Es muy interesante eso? Claro que sí, es muy importante. Entonces, vamos a pasar. Miren lo que dice. Antes y después de Cristo. Ahí está el año 1. Gracias a quién? A Dionisio el Exiguo, que en el 754 ya había datado que se debe de contar el tiempo, la cronología, con referencia a Jesucristo. Ahí lo tenemos. Bien. Esta es la parte ya más interesante, porque aquí nos va a dar, digamos, vamos a abrir la puerta porque vamos a entrar ahora a entender mejor la historia y qué es lo que ha pasado con la Biblia. ¿Cómo deberíamos de ver nosotros a la Biblia? ¿Cómo deberíamos de estudiarla? Dice, las edades de la historia. Y vean, dice, la prehistoria, dice, ¿no? Y dice, desde los 3 millones, pues puedo decir antes de la era común o podemos decir antes de Cristo, ¿se dan cuenta? Hasta el 4000 aproximadamente. Hasta la aparición de la escritura se dató y se le colocó así como prehistoria. Luego tenemos la edad antigua, desde el 3500 antes de Cristo o antes de la era común, hasta la caída del Imperio Romano. ¿Se dan cuenta que en cada periodo parece que hay ciertas características que van a dividir a unos de otros? Seguimos. Edad media, más o menos datado desde el siglo V, de la caída del Imperio Romano, ¿no? 476, hasta el descubrimiento de América, que es en el siglo XV, ¿no? ¿Se acuerdan? 1492, ¿no? Luego hay otro periodo, vean, la Edad Moderna. ¿Y por qué? Porque los investigadores, los académicos, ellos vieron pertinente que se divida por etapas, por periodos.
y aparece la edad moderna. Desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa, ¿no? Interesante. Y hoy en día estamos viviendo la edad contemporánea, así datado por los expertos, ¿no? Por los académicos. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Debido a que la historia es muy amplia, se ha segmentado una etapa de la otra por hechos importantes que marcan un gran cambio. Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender hasta ahora? Pues con este cuadrito lo vamos a tener un poquito más claro. Vean, todo este periodo de tiempo nosotros le llamamos cronología, ¿verdad? Que tiene que ver pues con la datación de los años. Y nosotros lo tenemos dividido por la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Una vez que hemos entendido, ya podemos empezar. Bien, amados, entonces como ya tenemos un panorama genérico de lo que tiene que ver con la historia, entonces ahora sí, ya podemos entender cómo deberíamos de abordar la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres, ¿verdad? Sí, hay inspiración, por supuesto. Todos lo queremos así. Entonces nosotros nos vamos a datar en la edad antigua. Y la pregunta es, ¿y por qué? De todos estos periodos, de todos estos segmentos, ¿por qué nos vamos a inclinar por la edad antigua? ¿Por qué nosotros lo vamos a estudiar? Bueno, muy sencillo, y ya van a saber por qué. Porque precisamente la Biblia es de estos periodos y la Biblia es de esas regiones y le pertenece a la edad antigua. Persona como tú, como yo, ¿no? Creyentes que queremos entender el mundo semita, deberíamos de entender la geografía, deberíamos de entender la historia, las costumbres. Todo esto es importantísimo. Vean, lo que están viendo ustedes es el mapa. Claro, ahí está África, ahí hay un poquito de Europa, y a la derecha, que es la parte más importante, está el continente de Asia. Si ustedes se dan cuenta, ven ahí como una media luna, así se le llama, la media luna o el creciente fértil. ¿Y por qué? Porque ahí nosotros podemos encontrar los ríos Tigris y Éufrates. Y abajo tenemos, ¿se acuerdan? El Nilo. Toda esa zona se le llama semita. ¿Por qué? Porque los poblaron los semitas. Nosotros lo conocemos como los hijos de Sem, ¿se acuerdan? Ya sí quedó en la historia. Vamos a acercarnos un poquito más, ¿ya? Si nos acercamos un poquito más, nosotros vamos a entender ahora sí un poco la geografía del mundo por la cual nosotros vamos a estudiar ahora. Ya van a saber el por qué es importantísimo hacerlo de esta manera un poco más académica, un poco más correcta. ¿Se dan cuenta ustedes? Dice ahí Palestina, Siria, lo que conocemos como Israel, ¿verdad? Israel, Siria, Fenicia. Ya ahí está el Tigris, el Éufrates. Toda esa zona y también el Nilo, toda esa zona verdecita que ven, se le llama así el creciente fértil. Creciente precisamente porque ahí está pues la hidrografía más importante, ¿no? Hidrografía, donde tiene que ver con las aguas, los ríos, las lagunas. Y esa zona siempre y toda la vida, donde vean ríos, siempre tiene que haber población. Siempre se tiene que asentar el ser humano, ¿no? Nadie va a vivir en un desierto donde pues no hay agua. Si en el desierto hay agua, bien. Siempre va a haber ahí población. Entonces, hasta el momento, creo que estamos bien, ¿no? Con la historia y un poquito con la geografía. Y nos vamos a identificar con esa parte de la geografía. Ya podemos entender entonces qué es lo que está pasando. Porque ahora lo que viene es, queremos saber qué cosa es una cosmogonía, qué es eso, con qué se come. Y por qué es importante estudiarlo. Veamos, cosmogonía es una palabra que deriva del griego cosmogonía, formado por cosmos, que significa mundo, y gignomai, que significa nacer. ¿Ve? Mundo y nacer. Entonces la cosmogonía es una narración mitológica sobre la cual
se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano, el universo. Cosmogonía también se refiere a la ciencia y a las teorías que tratan de explicar el origen y evolución del universo. La cosmogonía ofrece por medio de un relato, un mito, una explicación acerca de la creación y desarrollo del mundo, el universo y los primeros seres humanos y animales, con la intención de poder establecer una realidad concebida bajo un orden físico, simbólico y religioso. Dice, el ser humano, nuestra especie, ha estado buscando desde tiempos inmemorables el origen del universo, la esencia de su creación y el recorrido de sus formas. Quizá para así entender quiénes somos y por qué somos como somos. En otras palabras, la pregunta metafísica, ¿de dónde venimos? Siempre ha estado ahí. Incluso hoy, a través de los estudios de astrofísica y física cuántica, no hacen más que buscarle sentido a este misterioso origen que la ciencia ha explicado a través de la teoría del Big Bang. Entonces, amados, si ya hemos entendido qué es la cosmogonía, si ya hemos entendido la historia y los periodos de la historia, entonces ya podemos entender por qué estamos estudiando la historia de esa región geográfica semita, porque ahí es donde nació la Biblia. ¿Cuáles serían los pueblos más antiguos? ¿Me dejo entender? Vean, cosmogonía. Dice, la Biblia tiene sus raíces en los pensamientos orientales. Precisamente en el mapa se les ha enseñado cuáles son esas culturas orientales, por la cual la Biblia ha comido de ellos. Su historia, sus costumbres, su geografía, su literatura y sus pensamientos son netamente semitas, son de esa zona. ¿Se acuerdan dónde está el Tigris, el Éufrates, el Nilo, la media luna fértil? Viene entonces la gran pregunta, ¿cómo se formó el universo? ¿No? Ahí nos rascamos la cabecita, ¿no? El niño no tiene piojos, por si acaso. Así que vamos a empezar. Recién, con todo el conocimiento establecido, ya podemos entender, ya podemos abrir un poquito más la mente porque esta es la parte más importante. Y aquí empieza el corazón del estudio. Así que yo les voy a rogar a cada uno de ustedes de que por favor sean un poquito más tolerantes, tengan esa mente abierta, tengan ese espíritu de aprender. No tomemos todo de manera literal, respiremos profundo, porque ahora vamos a entender que hay una geografía por la cual se identifica el mundo de Israel, que es el mundo semita, y hay una cultura que es la más antigua del planeta Tierra. ¿Ustedes sabían que la cultura más antigua del planeta Tierra son los sumerios? Sí, son los sumerios. Luego vienen los acadios, que ellos son semitas. Los acadios son semitas, imagínense. Son los papás o la madre, ¿no? De todos los pueblos semitas. Paralelamente, después de los sumerios, está también los egipcios, una cultura espectacular, ¿no? Con sus tres periodos, el antiguo, el intermedio y el nuevo. Para poder nosotros entender la cosmogonía hebrea y, por ejemplo, el Génesis 1, sí, aunque no lo crean, y todo el Génesis de alguna manera, es necesario entender dónde se desarrolló la cultura hebrea, ¿no? Entonces, la cultura hebrea se desarrolla en un mundo semita, pero antes de los israelitas estaban los sumerios. Ojo, no estamos hablando de la teología, estamos hablando de la historia.
Si ustedes se dan cuenta, ya sabemos que es cosmogonía, ¿verdad? Y tiene que ver cómo los pueblos antiguos han entendido cómo se formó el universo y el hombre. Si ustedes ven el cuadrito, esto es como una tierra plana, ¿no? Como hoy en día. Claro, parece el mundo ahí, ¿no? Esférica, como lo vemos ahora. Pero en realidad el mundo antiguo creía que la tierra era plana. Lo creían los sumerios, los acadios, los egipcios. Y ya con el pueblo o la cultura griega, ahí ya, a partir de los griegos cambia, digamos, la cosmogonía, porque ya podemos usar la palabra cosmogonía, una palabrita técnica, porque ya la hemos estudiado. Bien, ustedes ven que el mundo de Sumeria, es decir, la cosmogonía sumeria, tiene la tierra, ¿no? Ahí identificada. Dice tierra aquí, cielo An, aire Lil, océano terrestre Apsu, y hay un inframundo, Kur o Irkaya, ¿no? Y abajo están los nombres. Vamos a empezar entonces. Dice así, la cosmogonía sumeria, la cosmogonía más antigua del planeta Tierra. ¿Cómo ellos han percibido la creación del universo y del hombre? Dice, inicialmente había un caos primigenio y el abismo de las aguas estaban mezcladas. Entonces yo digo, wow, la cultura más antigua del planeta Tierra, 3.500 años antes de la era común o antes de Cristo, creían que antes que se formara todo, había un abismo en las aguas, ¿no? Ustedes dirán, no puede ser. Bien parecido a como vamos a llamarlo cosmogonía hebrea, ¿verdad? A la cosmogonía, sí, bien parecido, pero ¿cuál es el más antiguo? ¿Cuál es la cosmogonía más antigua? ¿Cuál es la cultura más antigua o el imperio más antiguo? Los sumerios. Y luego dicen, el agua del mar, el agua de los ríos y la niebla en un solo cuerpo, y cada una personificada por tres dioses. La madre Tiamat representaba el agua salada, el padre Apsu, el agua dulce, y el ciervo Mumu, la neblina. Es decir, para la cosmogonía sumeria, el universo se formó, pero primero hubo un caos primigenio, y siempre el caos, miren, están con las aguas, y el abismo de las aguas estaban mezcladas. Entonces estaba el agua salada y el agua dulce, y la niebla estaban mezclados, y se fueron separando. Esa es la cosmogonía más antigua del planeta Tierra. Luego dice, ¿no? El agua del mar y el agua de los ríos engendraron a Lamu y la Amu, dioses que representaban el sedimento, ¿no? El suelo. Y estos a su vez engendraron a Anshar y Kishar, los dos horizontes, límites de todo el cielo, Anshar, y de toda la tierra, Kishar. Es decir, tenía un final, ¿verdad? Un límite. Y estos a su vez engendraron a Am, el cielo. En un principio la tierra y el cielo estaban unidos. Esto también es importantísimo. Ya hemos visto que la cosmogonía sumeria te dice que antes hubo un caos primigenio. Y como siempre, aguas, ahí te dice que hubo un abismo en las aguas. Y se fueron separando, ¿no? Y acá que te dice de que en un principio la tierra y el cielo estaban unidos y estos se separan. Al separarse, crean lo que tú y yo, pues aquí estamos en esta atmósfera, ¿no? Aquí pisamos la tierra y arriba está el cielo. Eso es lo que te está diciendo básicamente. Dice, el pico de la montaña que tenía su base en la tierra, tocó el cielo. Dice, An era el cielo y Ki la tierra. Nanu, madre de Ki, era el océano primigenio que rodeaba la tierra, el caos original. An y Ki engendraron un hijo, Enlil, que significa señor. Y Lil significa aire. De ahí pues Enlil, ¿no? El señor del aire o el dios del aire, ¿no? O del viento también, ¿no? Que al nacer separó a sus padres, el cielo y la tierra. Y así se creó el día, ¿no? Bien interesante. El alba, ¿no? Nanu creó el cielo y la tierra, que se le dio aquí y a Am. Su hijo Enlil creó la atmósfera, el viento, la tormenta, y separó el día de la noche.
Enlil y Ki crearon los animales y las plantas. Los hombres fueron creados por Enki y Ki. ¿De dónde? Del barro, de la arcilla. Qué interesante, ¿no? Y la sangre de Tiamat para servir los dioses. Dice, Enlil y Ninlil, su esposa, crearon 7 deidades del inframundo. Bien, entonces, ¿qué podemos rescatar de la cosmogonía sumeria? Que antes había un caos primigenio y el abismo de las aguas estaban mezcladas. Eso podemos rescatar. Luego, de que antes todo estaba unido y se fue separando. Eso también podemos rescatar. Y también de que crearon al hombre del barro o de la arcilla. Esa sería la cosmogonía más antigua del planeta Tierra. ¿Quién la tiene? Los sumerios. Ahora viene otra segunda cosmogonía, que es la cosmogonía egipcia. Y ahí ven ustedes ese dibujito, ¿no? Voy a darles un dato muy interesante, ¿sabes? Una pepita de oro, digamos, vamos a actualizarnos. Hay algunos historiadores que están diciendo que parece que hemos entendido mal a los egipcios, de que no es que habían muchos dioses, sino es que había uno y fue representado de muchas formas. Entonces, muy interesante ese politeísmo, ¿no? Pero bueno, ahí está la noticia. Entonces, ¿qué dicen los egipcios? A ver, vamos a decirlo así, la segunda cosmogonía más antigua. ¿Qué dicen ellos? Los egipcios dicen que en el principio había un mar de caos. Uy, no puede ser. Qué interesante. Primero, los sumerios dicen que había un caos primigenio, ¿no? Y en el abismo de las aguas estaban mezcladas. Pero ahora la cosmogonía egipcia te dice que en el principio había un mar de caos, ¿no? Y luego dice, ¿no? Un gato se enfrenta a la serpiente y nace un árbol. Se creó todo con la palabra. Para la cosmogonía egipcia se fueron creando todos con la palabra. Y corazón, dice, para los egipcios, Atún es el dios sol, Ra, y este engendró a Shu y a Tefnú, producto de una masturbación, que son el aire y la humedad. Estos a su vez engendraron a Nut y Geb, que son el cielo y la tierra, quienes a su vez engendraron los demás dioses del panteón egipcio. En el principio el cielo, o sea, Nut y la tierra, Geb, estaban unidos. Otro punto a rescatar. También estaba unido el cielo y la tierra, dice, ¿no? Pero Shu, el aire, lo separó. Parecido a la cosmogonía sumeria, ¿no? La atmósfera, ¿se acuerdan? Lil también lo separa. De viene en Lil. Y ahí sale la atmósfera en la cual nosotros estamos viviendo. Para los egipcios también es muy parecido, dice, ¿no? Dice, formando así el mundo habitable. Es decir, que ya la atmósfera se daba para que un ser viviente pues ejerza vida, ¿no? Pueda vivir ahí. Luego dice, el aire, o sea, Shu, levanta el cuerpo estrellado de la diosa del cielo Nut, separándola de su esposo Geb, la tierra. ¿Ve? Muy parecido, ¿no? Qué interesante. Dice, el universo es como una caja alargada de norte a sur, ¿no? Tal como su país, digamos. Es decir, la geografía, ¿no? Alrededor de la tierra fluía el río Urnes, uno de cuyos brazos era el Nilo, que nacía en el sur. Durante el día, el sol recorría el cielo de este a oeste. Durante la noche, rodeaba la tierra por el norte en un barco que navegaba por el río Urnes. Escondía su luz de los humanos detrás de las altas montañas del valle Da'it, la tríada egipcia, ¿no? Según Atún, Kepri y Ra, ¿no? Y luego fue Osiris, Isis y Horus. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad en el mundo egipcio había 3 tipos de cosmogonía, ¿no? Esta es una de ellas. Está la menfita, la de Hierápolis, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, vámonos a la parte más importante para nosotros. La cosmogonía hebrea. Ellos también creían que la tierra era plana.
Bueno, hoy en día hay un problema gigantesco con esto porque se les está preguntando a muchos científicos con pruebas y evidencias empíricas, experimentos, y ellos no están respondiendo. Entonces a uno le da que decir, dice, wow, no puede ser. Pero es algo tan sencillo como no te va a responder un científico, ¿no? O las personas de la NASA. Entonces está habiendo ahí un despertar entre estas personas y se están generando muchísimos movimientos y están diciendo que la Tierra es plana y están haciendo muchos experimentos y están funcionando, digamos, ¿no? De manera empírica. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Para que vayan entendiendo que estas personas, sin conocer quizá la cosmogonía sumeria, egipcia y hebrea, pues están defendiéndola, ¿no? De alguna forma. Ahora veamos, ¿qué dice, qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿ve? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nuevamente, ¿se dan cuenta que la cosmogonía hebrea tiene mucho de la sumeria y de la egipcia? Claro, e incluso, si ustedes se ponen a analizar un poquitito más, vean ustedes Génesis 1 y Génesis 2. ¿Saben cómo debería de empezar? Debería de empezar con el Génesis 2, porque en el Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ya estaba, vean, vean, ya estaba la tierra un caos y con abismos y la faz de las aguas. ¿Se da cuenta? Debería de empezar con el 2, pero no, empieza con el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo un poco la teología y eso es lo que nosotros vamos a rescatar. Nosotros no tenemos, nosotros no tenemos por qué molestarnos, nosotros no tenemos por qué, qué sé yo, vamos a decirlo de esta forma. Nosotros no tenemos por qué sentirnos mal o pensar que la fe se nos va a caer o se nos va a morir. Nada que ver. Lo que nosotros tenemos que entender es precisamente que el pueblo o la cosmogonía hebrea ha comido de la cosmogonía sumeria y ha comido de la cosmogonía egipcia, porque estamos hablando precisamente pues del mundo semita. Y luego dice, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, dice. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Vean, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? Bueno, nada malo, simplemente que los israelitas pues eran seres humanos como tú y como yo, y que fueron influenciados por la mitología sumeria, la cosmogonía sumeria y la cosmogonía egipcia, ¿verdad? Entonces no hay nada de malo, solamente que nosotros tenemos que entender que incluso hasta los rabinos saben que el Pentateuco, llamado también la Torá, es nada más y nada menos que teológico, no es histórico. Cuando uno le pregunta a un judío si la Biblia es histórica, ellos te van a decir, no, nosotros no pretendemos que la Biblia sea histórica. Nosotros, más bien lo que creemos es lo siguiente. Nosotros creemos que es el eterno Dios el que creó el cielo, la tierra y al ser humano. Y te lo vamos a plasmar de esta manera. Entonces ellos adaptan, ellos no copian, no existe la palabra copiar, sino que los hebreos adaptan esta información, esta cosmogonía sumeria egipcia y
pasan por el filtro, ¿no? Pasan por su filtro o el tamiz judío, y hoy en día nosotros tenemos Génesis capítulo 1. Pero si ustedes se ponen a analizar, y me gustaría que hagan su tarea para la casa, homework, lean ustedes Génesis 1 y lean Génesis 2. Y el trabajo de ustedes va a ser, ordenen cómo Dios, como el Eterno, crea todo el universo. Ordénenlo. En el primer día creó tal, en el segundo día creó tal. Ordénenlo. Y luego váyanse a Génesis 2 y ordenen cómo Dios el Eterno fue creando las cosas. Y se van a dar cuenta que Génesis 1 y Génesis 2 no tienen nada que ver. Son dos pensamientos diferentes. Sí, hágalo y se van a dar cuenta, ¿no? Uno lo hizo en 7 días, el otro lo hacen en 8, uno lo hace de una manera, el otro lo hace de otra forma. O sea, son órdenes diferentes. Ustedes mismos lo hacen y se van a dar cuenta que es así. ¿Para qué? Porque este estudio es para nosotros entender de que efectivamente la Biblia no es histórica. No veamos la Biblia como algo histórico, sino como algo teológico. La Biblia tiene un fin y es enseñarnos. Tiene un fin espiritual. Nosotros le decimos la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá son instrucciones. Eso es las instrucciones. A ver un momentito, creo que está... ¿Va a seguir? A ver, lo voy a silenciar al hermano Chiqui. Ya está, ya está, ya está. Sí. Bien, entonces, esa sería básicamente la idea, de que ustedes se pongan a estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2 y ustedes vayan apuntando el orden de la creación de Génesis 1 versus el orden de la creación de Génesis 2. Ese sería el trabajito. Nada más. Entonces, ya estamos terminando, pero antes que nada, me gustaría dar un pequeño aporte más de los sumerios que nosotros no conocemos, ¿verdad? Fíjense muy bien. Y este aporte es importantísimo. Vean, el tiempo viene de ellos, de los sumerios. Bueno, muchas cosas vienen de los sumerios, pero el tiempo viene de ellos. Por ejemplo, ustedes ven que nosotros tenemos un año de 12 meses, 4 estaciones, un promedio de 7 días, ¿no? Las horas están contadas en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. La pregunta es, ¿y de dónde? Entonces, el día de hoy vamos a aprender algo buenísimo, algo importantísimo. Nos vamos a llevar este estudio al menos. Miren, vean ustedes su mano, por ejemplo, la mano derecha. Y vean que tenemos 5 dedos en la mano y ustedes agarren el pulgar, que es el dedo gordito, el separado de todos, y con ese dedito ustedes van a contar. ¿Cuántos dedos tienen? 4 dedos, no 5, porque el quinto es el pulgar el que está contando. Entonces, ¿cuántos dedos vemos? Vemos 4 dedos. Bien, ustedes saben que se puede doblar los deditos, ¿no? Y hay unas líneas, ¿verdad? Eso se le llama falange. A cada línea se le llama falange. ¿Cuántos falanges tenemos en un dedo? 3. En el segundo, 3. En el tercero y en el cuarto tenemos 3. Ahora vean ustedes, 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 4 por 3 es 12. Bien, ¿cuántos dedos tenemos en una mano? 5. 5 dedos tenemos en una mano. Entonces, ¿cuánto sería 12 por 5? 12 por 5 es 60. ¿Ustedes sabían que la escritura nació por una necesidad? Sí, por una necesidad contable. Espectacular. Nadie conocía así la escritura, pero nace porque había que sacar una contabilidad. ¿Quiénes la crearon? Los sumerios. La escritura más antigua la tienen ellos. Y cuando ellos comienzan a contar así, como ustedes están viendo, ¿no? 1, 2, 3, y con el pulgar se tocaban. El primer dedo, es decir, el meñique, y las 3 falanges, 1, 2, 3, el segundo, y así hacían 12. Y es así como ellos contaban. Y de ahí viene 12 por 5, 60.
Pero ellos también, y fíjense bien a la derecha, ustedes ven a la derecha que está el sol. El sol, ¿sabe qué mide? El sol mide el día. A la caída del sol se termina el día. Si el sol mide el día, ¿qué mide entonces la luna? Y ellos pensaban de que la luna tenía un promedio de 28 a 30 días. Es por eso que nosotros vemos la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. ¿Se acuerdan? Y otra vez empieza. ¿Cuánto más o menos dura cada una de estas fases? Los sumerios observaron que 7 días, por eso que 7 por 4, 28 aproximadamente, la semana tiene 7 días. ¿Por qué la semana tiene 7? Porque un ciclo lunar tenía 7 días. Ahora vean qué cosa pudo heredar la Biblia. Cuando nosotros vemos que la luna es nueva, nosotros no conocemos qué hay. Claro, la luna está nueva, ¿saben por qué? Porque no se ve ninguna parte de la luna, no sale todavía el primer rayito, digamos, de la luna, no sale. A eso, ¿sabes cómo se le llama en la Biblia? Cuando Jesús dice, nadie sabe la hora, dice, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora. Cuando él dice que nadie sabe el día ni la hora, precisamente está hablando de la luna nueva. Es un semitismo, es un hebraísmo, decir el día que nadie sabe. ¿Por qué se dice el día que nadie sabe? Porque efectivamente, cuando la luna está nueva, en estado nueva, en la fase nueva, no sale el primer vestigio. Entonces nadie sabe qué hora es, nadie sabe qué día es. Cuando sale el primer rayito, inmediatamente ya sabemos qué día es. Ahora sí, de ahí sale esa frasecita, nadie sabe el día ni la hora, precisamente por esa fase de la luna, ¿no? El día que nadie sabe. Esa es esa frasecita que vamos a rescatar el día de hoy, ¿no? Ahora vean otro dato muy interesante. ¿Ustedes sabían que cuando la luna está en fase luna nueva, los investigadores dicen de que no irradia energía a la Tierra? Y se le dice que cada vez que hay una luna nueva, la naturaleza está en un estado de reposo. Yo digo, wow, qué interesante. Con razón en la Biblia se celebraba el famoso Rosh Hodesh, ¿no? Que tiene que ver con la cabeza del mes. Y se descansaba, ¿no? O sea, digamos que es un Shabbat. Shabbat significa cesar de trabajar. Y se dice que cuando la luna está nueva, lo dice la astronomía, ¿eh? Los científicos, cuando la luna está nueva, la naturaleza está en Shabbat, está en descanso. Entonces, qué interesante, porque la luna no irradia energía. Por el otro lado, ya están tomando muchísimas fotos de la luna y parece que es el reflejo de la Tierra. ¿Saben por qué? Porque en la luna se ve todo el mapa, se ve Sudamérica, se ve Asia, se ve África, es espectacular, ¿no? Datos que tenemos que aprender. Entonces, el sol te mide el día, la luna te mide el mes. Las estrellas hacen un traslado de más o menos 360 días, por eso que los sumerios tenían este número, ¿no? 360. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, ya para terminar, los aportes de que el minuto tenga 60 segundos es de los sumerios y hasta el día de hoy esto ha seguido. La hora tiene 60 minutos, es de los sumerios, sistema sexagesimal, ¿verdad? Que, bueno, ustedes saben que la Tierra en el centro tiene una línea que se llama la línea ecuatorial, la divide en dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y es ahí donde cambian los climas, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en verano, en el hemisferio norte, están en invierno. Todo esto también lo vieron los sumerios. Para los sumerios, para el mundo hebreo, para el mundo semita también, ¿saben cuándo empieza primavera? Lo que para nosotros sería otoño, sí. Eso de los equinoccios, los solsticios, no es como nosotros pensamos, ¿verdad? Cada 21, es decir, ¿cuántas estaciones tiene el año? El año tiene 12 meses, miren, 12 viene de los sumerios, 12 meses. ¿Cuántas estaciones hay? 4. 12 entre 4, 3. Cada 3 meses, 21 o 23, hay un cambio de clima.
Y ellos todo esto lo contabilizaron, ¿no? Empieza con primavera porque todo reverdece, todo vuelve a nacer. Verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Todo esto gracias a ellos y a sus observaciones. Y nos hemos heredado. Bien, solamente nos falta 2 diapositivas para terminar. Eso quería transmitirles este conocimiento para que ustedes aprendan o aprendamos juntos, ¿no? De dónde viene. Esta parte es interesantísima, es interesantísimo. Vean, cosmogonía sumeria. Mira lo que dice. ¿Perdón? Muy buena tu exposición y, y debería de seguir. Sí, ya estamos terminando. Decía que está muy buena tu exposición y vale la pena seguir. Muchísimas gracias, mi hermano. Ya estamos terminando, faltan solamente una diapositiva, pero aquí viene algo muy importante, vean. Dice, Ki creó con la costilla de Enki una diosa, dice Ninti, que significa mujer de la costilla. Wow, entonces uno dice, ¿y de dónde me salió la costilla con Adán y Eva? Aquí está la cosmogonía sumeria. Luego dice, los dioses crearon al hombre de la arcilla o barro. Bueno, Dios creó al hombre del barro, ¿verdad? ¿De dónde viene esta adaptación que pasó por el tamiz judío? Pues del mundo semita, ¿no? Ahora vean, nosotros lo tenemos como Adán y Eva y la costilla. Ahora les voy a dar un dato para que ustedes busquen por el internet, por el rabí Google, y se van a dar cuenta de otra cosa interesantísima que está ahorita rompiéndole la cabeza a muchas personas, pero le vamos a dar también este tips para que vayan buscando. Ustedes sabían que hay una palabra que le decimos eufemismo, ¿no? Es decir, no queremos decir algo y la reemplazamos por otra, ¿no? Cuando nosotros vemos la palabra costilla, en realidad tiene que ver con la palabra báculo. ¿Y saben qué significa? Significa pene. Sí. Si ustedes ven a los animales, a los mamíferos, todos tienen un huesito, un hueso peniano. El hombre no tiene ese hueso peniano. Si ustedes se ven, bueno, solamente para los casados, la mujer que está casada y el varón, si ustedes ven la parte de atrás del pene, hay una línea y hay una rayita ahí, como que si hubiera un hueso y te lo han estirpado, te lo hubieran quitado y te lo hubieran cosido, porque así es la parte del pene, debajo del pene, ¿no? Hay un cosido ahí debajo. Qué coincidencia que la Biblia, en su versión original, sin el eufemismo, no te está diciendo costilla, te está diciendo pene, que la mujer viene de ese hueso peniano, ¿no? Y el hombre no lo tiene, ¿no? Entonces es interesantísimo. Ahí se está rompiendo la ciencia un poquito con eso, porque si ustedes ponen en internet, en YouTube ponen, los científicos están diciendo que la mujer no viene de la costilla del hombre, sino viene del pene. Bueno, ahí está el dato, ¿no? Ahí está el dato para que ustedes vayan a investigar. Bien, vamos a continuar. Dice, Enki creó un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales. Mire, un lugar donde no se puede vivir sin miedo a los animales. Serpientes, hienas, escorpiones, ¿no? Un lugar sin terror, dice. Pero Enki descubrió un comportamiento inadecuado en los humanos y los expulsó. ¡Wow! Uno dice, ¿a qué te suena esta cosmogonía? Pues al gran paraíso, el gran Eden. Ahí está. Ahí está en rojito, ¿no? Veamos otro. 2 dioses, Emesh, el verano, y Enten, el invierno, que inicialmente fueron encargados por Enlil. Y vean, uno de las cosechas y la agricultura, y el otro de los animales y el ganado. Pero tuvieron una gran disputa. Un problema parecido hubo entre Ashan, diosa del grano, y Lashar, diosa del ganado. Después de una borrachera, dice, se pelearon. Y Enlil y Enki tuvieron que mediar entre ambos. Entonces, aquí vemos una disputa de 2 hermanos, ¿no? Ahora, ¿dónde lo vemos nosotros? Digamos en la cosmogonía hebrea, ¿no? En Caín y Abel, ¿no? Interesante. Luego dice, durante 7 días y 7 noches llovió sin parar, pero Siusudra, avisado por el dios Utu, creó un barco, vean, donde guardó ejemplares de semillas y animales. Cuando dejó de llover y apareció el sol, Siusudra hizo el sacrificio de una oveja al dios Utu. ¿A qué te suena? Al diluvio, ¿no? Qué interesante.
Entonces, esta comunidad, ya ustedes pueden ir corroborando, por supuesto, ¿no? Tienen que ir investigando para ver si esto es así. Y con esta terminamos. Con esta terminamos, amados. Vean, vamos a leerlo primero. Dice, en el Génesis, la serpiente aparece caracterizada por su habilidad para ocultarse y por su astucia. Era el más astuto de los animales del campo que Adonai había creado. En cambio, no puede decirse que tuviera un carácter diabólico, pues en esa época no existía en la mentalidad judía la idea de un demonio y tampoco la de Satanás. La presencia de la serpiente en el Edén y su papel en el pecado de Adán y Eva no tiene que ver con la intervención del demonio, sino que remiten a antiguas creencias del próximo Oriente que relacionaban al reptil con la renovación del ciclo de la vida y el renacimiento, debido a su costumbre de mudar de piel. Y aquí viene, en la epopeya sumeria de Gilgamesh, el héroe protagonista pierde su inmortalidad al serle robado por una serpiente. Del mismo modo, el pecado de Adán y Eva supone la condenación del ser humano a su condición mortal, por cuanto del polvo eres y en polvo te convertirás. Bien, vamos a explicarlo esto un poco. Y aquí terminamos. Vean, en la cosmogonía sumeria había una epopeya que era con Gilgamesh. Este era un gran, digamos, guerrero. Le habían mandado a este guerrero, le habían mandado su oponente, pero al final se hicieron amigos y juntos comenzaron a pelear contra todos. Pero resulta que el amigo de Gilgamesh muere. Gilgamesh entra en una gran depresión, dice, wow, yo no quiero morir tampoco, ¿qué hago? Y va y busca un hombre. Ese hombre había sobrevivido a un gran diluvio llamado Urnapishtim. Urnapishtim le dice, ¿cómo puede él tener la eternidad? Vean, diluvio, un sobreviviente, eternidad. Así que le dice que se vaya a lo profundo del mar, que va a encontrar una planta, vean, una planta, y cuando él va, consigue la planta y la pone a su costado, tenía que comerla, ¿no? Y de repente viene una serpiente y le quita la planta de la eternidad, ¿no? Y ahí queda, digamos, porque no está completo, ¿no? Ustedes saben que son en tablillas, ¿no? Y en escritura cuneiforme. La más antigua es la pictográfica, después viene la cuneiforme, ¿no? Y en esas tablillas, pues, se escribió la epopeya de Gilgamesh. Ahora hay que entender eso, hay que rescatar. Un hombre que busca la inmortalidad, una planta y la serpiente se la quita, ¿no? ¿A qué te suena? Bueno, pues a Adán, a Eva y la serpiente, ¿no? Entonces también ese episodio de la serpiente es una adaptación de la cosmogonía sumeria. En realidad, pues las serpientes, y lo voy a decir con todo respeto porque ya tenemos una mente abierta. Ya con esta información, con esta enseñanza, ya ustedes tienen la mente abierta y se van a dar cuenta de que la Biblia no tiene una intención histórica. No, los antiguos lo escribieron porque pasan por el tamiz judío, pasan por el filtro judío, por su adaptación. Y ellos también dicen, bueno, nosotros creemos esto, ¿no? Nuestra cultura cree lo siguiente. Y así fueron desarrolladas las cosas. Tú le preguntas a un rabino y el rabino te dice, sí, efectivamente, ¿no? La Biblia, la Torá no es histórica. No pretende eso. La Torá es un libro de enseñanzas y a través de estas historias nosotros tenemos que saber cómo relacionarnos con el Eterno, con tu prójimo, en una sociedad, en un ámbito familiar, etcétera. Ese sería entonces, amados, el tema del día de hoy miércoles. Así que le doy gracias a cada uno de ustedes. Le doy las gracias al director Marcelo Capobianco, a los profesores y a todos ustedes, amados. Que el Eterno los bendiga. Muchísimas gracias. Amado, le pregunto, ¿esta charla la podemos obtener? Sí, eso es con el pastor. El pastor le va a dar la información al respecto. Muchas gracias, profesor Joseph. Sí, la clase ya está grabada.
Santino nos ha grabado toda la reunión para después compartirla. Quería agradecerles a todos por su presencia